Hola. Perdón. Pues yo voy a hablar un poco de mi proceso en general y un poco de las cosas que me interesan. Bueno, en principio creo que las búsquedas y experiencias que me interesan son obviamente las que están hiladas en el tejido del teatro como un arte colectivo. Y en ese sentido pues me interesa tomar en cuenta todo lo que interviene en una obra de teatro. Me fascina el fenómeno del trabajo en equipo y las satisfacciones que se pueden generar del trabajo en equipo pues son más grandes que las individuales. Y en ese sentido pues siempre procuro mantenerme flexible y abierto a la comunicación con todos los involucrados. Y he constatado que al trabajar en equipo nunca se deja de aprender. También he aprendido que es importante mantenerse de buen humor ante las circunstancias difíciles. Tuve oportunidad de escuchar a un maestro, un señor que se llama Francis Reed, y yo le pregunté, un diseñador de iluminación, una vez le pregunté que me dijera cuál era el secreto, ¿no?, para ser buen iluminador, que me dijera la fórmula secreta. Y me decía, bueno, pues en realidad se trata de mantenerse más abajo del presupuesto, entregar a tiempo las cosas y no dejar de sonreír. Bueno, hablar un poco de mi proceso creo que cada obra de teatro es un universo diferente y por supuesto entonces cada proceso es diferente. El reto creo que es encontrar el particular universo de cada obra. Las inspiraciones, las ideas, las imágenes, los diseños pueden llegar de cualquier lado. A veces pueden aparecer como por arte de magia. Cualquier cosa, un dibujo, una foto, un paisaje, una idea, una lectura, un paseo. En ese sentido, procuro siempre estar alerta y de alguna manera encontrar la forma de relacionar todo lo que pasa con el proceso en el que estoy metido en ese momento. Hay ocasiones en que no tengo la menor idea de qué hacer con una obra. Me aterra, me angustia y a veces pasan días, semanas y sigo en blanco. No tengo idea qué hacer. No me puedo concentrar a veces me distraigo fácilmente. Bueno, casi siempre me distraigo fácilmente. O a veces tengo mucha flojera. Y he aprendido a que no debo de negar que me pasen esas cosas, sino más bien procuro incorporarlas en el proceso y las convierto en motores del proceso. Aunque también a veces creo que está bien quedarse quieto, que hacer nada también es hacer algo.
o a veces de plano hago cualquier cosa que no tenga nada que ver con el proceso y procuro, especialmente actividades como físicas, ¿no? O sea, creo que cuando uno está mucho tiempo ahí metido en la cabeza, a veces es bueno salir a jugar a la pelota o a salir a correr, como que se activen las células del cuerpo y desde ahí fluye algo. En ese sentido, creo que todas las experiencias que uno tiene nutren los procesos. Bueno, también me gusta que los proyectos me impliquen un reto. Me gusta y me inquieta tener esa sensación de no saber qué hacer. O sea, creo que eso me motiva. Hay un escultor que admiro muchísimo, Eduardo Chillida, y él dice en un momento, dice, lo que sé hacer es seguro que ya lo he hecho, de ahí que tengo que hacer siempre lo que no sé hacer. Bueno, sí, la intuición creo que es algo fundamental. Creo que la mayoría de los diseños que hago vienen de un lugar muy intuitivo y en ese sentido procuro siempre hacer caso de mis instintos, aun cuando mi razonamiento me dice lo contrario. Creo que no estoy poniendo imágenes. Sí, bueno, voy a esperar y ahorita las pongo al final las imágenes. Me interesan mucho los primeros impulsos que tengo en las obras. O sea, como mis primeras respuestas las valoro mucho. Y en ese sentido me gusta mucho dibujar. Y a veces he aprendido con el tiempo que antes me pasaba mucho tiempo dibujando, tratando de encontrar un diseño. Y he aprendido, bueno, a no depender tanto del dibujo, pero aún así me gusta seguir dibujando porque siento que es como una manera de liberarme, ¿no? Aunque dibuje cosas que no tengan nada que ver con el diseño, pero el simple hecho de estarme moviendo, de hacer dibujos de lo que sea, es una experiencia que es liberadora. Bueno, por otro lado, a veces pues estoy en un proceso y puedo sentir cosas diferentes respecto a la obra, puedo pensar en ideas diferentes, hasta contradictorias, y pues estoy metido, ¿no? Ahí tratando de trabajar, y de pronto pues me voy ya agotado, me echo en la cama, y ya por fin me voy a dormir, cierro los ojos y en ese momento empiezan a llegar las ideas, como un tren a toda velocidad, y entonces digo, bueno, pues, por alguna razón, en el momento en el que cierro los ojos y me relajo, entiendo qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, me levanto y ahí voy medio dormido a intentar descifrar mi cabecita, ¿no? Pues eso, creo que creo que a veces es importante relajarse, ¿no? Y también eso, o sea, creo que también la oscuridad tiene que ver con eso, ¿no? No depender tanto de la vista, ¿no? O sea, creo que de pronto la oscuridad es como muy reveladora también de cosas. Otra cosa que me pasa mucho es que, pues, yo soy una persona que me considero que soy muy, muy ordenada, ¿no? O sea, en mi casa me gusta que las cosas estén ordenadas, en general los espacios que habito procuro que estén ordenados, limpios, pero cuando empiezo a hacer un proceso es todo lo contrario, ¿no? O sea, todo se vuelve un relajo, empiezo a echar cosas encima de la mesa, acumulo todo tipo de cosas, y de ahí entonces, o sea, como a partir del caos es que puedo empezar a depurar y a sintetizar las cosas, ¿no? Pero sí necesito pasar por el caos para llegar al diseño. Y en ese sentido, creo que a veces me sorprendo yo mismo y me parece un fenómeno interesante constatar que a veces el diseño de repente aparece, ¿no? Como decía hace rato, como si fuera por arte de magia, aunque en realidad no es magia, es producto del constante trabajo, pero sí efectivamente es como si emergiera de pronto, ¿no? Bueno, en general eso es un poco lo que puedo decir del proceso. Como intereses, pues me interesa muchísimo la experiencia de los actores.
Siempre tengo como esa intención y el interés en que los actores encuentren en la escenografía el lugar en el que habitan sus personajes. Me interesa establecer una relación con los actores, alterar, estimular, favorecer e influenciar sus sensaciones y su percepción del espacio. También me interesa mucho del espacio diseñar no tanto las formas, sino el espacio que queda entre las formas, como lo que sobra, ¿no? De pronto eso me llama mucho la atención, lo que queda en medio de las formas. Creo que ahí se genera una tensión y una relación interesante. Creo que el gran reto es que el público ponga atención, ¿no? O sea, captar la atención del espectador, creo que es el gran reto. Que genera una expectativa y crear la sensación de que algo va a pasar, ¿no? También me interesa mucho la exploración a veces de materiales como raros. De pronto hago una maqueta de alguna cosa y pues voy con el realizador y veo cómo le podemos hacer, y ellos pues son unos aliados maravillosos, ¿no? Realmente creo que pues les debo muchísimo de lo que he podido lograr al ingenio, al conocimiento, a la experiencia que tienen los realizadores, que a veces crees que no puedes hacer algo y lo resuelven. Y bueno, otra cosa que me interesa mucho, que no lo hago como quizás debiera o quisiera, pero es la posibilidad de reciclar en algún momento. Me interesaría que en algún momento pudiera, con esta preocupación existencial de qué estamos haciendo con el mundo, poniéndole un basurero, pudiéramos un poco responsabilizarnos o quizás tomar un poco en cuenta eso, ¿no? Me preocupa qué pasa con las escenografías después de que pasan por su temporada, ¿no? Y bueno, sabemos que se van a las bodegas o etcétera, o que en algún momento se puede llegar a usar otra vez, pero me interesa mucho o sea, me gustaría en algún futuro cercano poder diseñar a partir del reciclaje, ¿no? Y ya creo que pienso y creo en el teatro como un espacio en donde aún se puede y se debe ejercer la imaginación. Y también creo que el odio y el placer por un proceso y el resultado mismo son dos caras de la misma moneda. Y bueno, les paso unas imágenes rápidamente de algunas. Bueno, finalmente siempre termino haciendo una maqueta y bueno, pues ya no tengo mucho más que decir. Poner las imágenes. Listo. Okay, gracias.